Bien, mis amados hermanos, tengan todos muy buenas tardes. Qué bueno poder estar aquí después de haber alabado al Señor. Ahora nos vamos a entregar a su palabra, a escuchar su mensaje. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a entender con el auxilio de su Espíritu Santo, tanto ustedes como a mí, para exponer la verdad de Dios. Estamos en la serie Bajo la Providencia de Dios y el título del sermón en la tarde de hoy se titula El Redentor Idóneo. Nuestro texto estará en Ruth, capítulo 3, versículo 1 al 18. Durante el Holocausto, ¿saben lo que fue? Es aquella persecución que se produjo en Europa por parte del ejército nazi contra los judíos. Murieron muchos millones más de personas, pero esta parte que tiene que ver con el asesinato de los judíos es lo que se denomina normalmente el Holocausto. Durante ese tiempo, en la Segunda Guerra Mundial, miles de judíos fueron atrapados en campos de concentración, no porque hubieran cometido un crimen, sino porque un sistema legal y político los había declarado prescindibles, es decir, no los necesitamos, no nos hacen falta. Esto se parece a un lenguaje que escuchamos en nuestro país hace un tiempo atrás. No los queremos, no los necesitamos. Y entonces mucha gente se fueron o los votaron. Es algo parecido a lo que aquí, en vez de votarlos, en vez de separarlos de la nación, los mataron. No había apelación posible. No podían trabajar para comprar su libertad. No podían negociar su salida. En ese contexto aparece un hombre que no estaba allí por necesidad, sino por decisión. Ese hombre se llamaba Oskar Schindler. Tenía contactos, dinero y acceso al sistema. Y poco a poco comenzó a hacer algo que los prisioneros jamás podrían haber hecho por sí mismos. Comenzó a pagar por las vidas de aquellas personas. Cada nombre en su lista tenía un costo. Recuerden la famosa película La lista de Schindler. Cada nombre en esa lista tenía un costo. Cada persona liberada implicaba una pérdida asumida por otra persona. Para ellos la diferencia entre vivir y morir no fue el esfuerzo, ni la dignidad, ni la resistencia. Fue que alguien intervino en su lugar, usando sus recursos, asumiendo el riesgo y pagando el precio que ellos no podían pagar por sus vidas. Alguien así era lo que la Ruth de nuestra historia, necesitaba. Y alguien así era lo que Dios tenía preparado para Ruth. Por eso afirmamos en esta hora que Dios en su plan provee un pariente redentor que da descanso a su pueblo. Dios en su plan provee un pariente redentor que da descanso a su pueblo. Y no lo veo puesto en pantalla, por favor, los que están allá atrás, ahí está el PowerPoint. Entonces, repito, Dios en su plan provee un pariente redentor que da descanso a su pueblo. ¿Por qué afirmamos esto? ¿Por qué afirmamos que Dios en su plan provee un pariente redentor que da descanso a su pueblo? Les invito a ir al texto que les recomendé al principio, en Ruth capítulo 3, para encontrar las 3 razones que nos permiten afirmar esto. Ruth capítulo número 3. Dice nuestro texto: después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido, y su corazón
corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima. Y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Señor, gracias por tu palabra. Que tu Espíritu nos guíe a la verdad, Señor, y que ayude a tu pueblo a entender y a mí a exponer con claridad lo que nos quieres enseñar. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Así que Dios, en su plan, ¿qué hace? Provee un pariente redentor que da descanso a su pueblo. Y en este capítulo, en este pasaje, pues encontramos las 3 razones que nos permiten afirmar esto. La primera razón: porque Dios estableció en su ley la figura del pariente redentor. ¿Ok? No hay casualidades. El capítulo comienza con Noemí diciendo algo clave. Nuestro texto dice simplemente que yo tengo que procurar un hogar para ti, para que te vaya bien. Pero lo que realmente tenemos en la Escritura es que esto lo que significa es para que tengas descanso. ¿Ok? Para que puedas descansar. Para que puedas vivir el resto de tus días en paz. Para que tengas lo que tú necesitas para poder ser una persona feliz. Eso es lo que es dar descanso. Cuando nosotros hacemos todo lo posible para que nuestros hijos tengan un futuro, lo que queremos es ayudarlos a que tengan un futuro relajado, a que tengan lo necesario, a que tengan las capacidades suficientes para vivir una vida descansada, no es de vago, simplemente con sus necesidades satisfechas y suplidas. Todos queremos aquí una vida de descanso. Por cierto, Dios no nos llama para vivir en la vida, en la eternidad, trabajando, sufriendo y padeciendo. No, Cristo nos llama a entrar en su reposo, un lugar de descanso, donde no vamos a estar sin hacer nada, pero donde no vamos a estar sufriendo de trabajo forzado, ni pesado, ni ninguna desgracia de las que acompañan este mundo en la eternidad, porque Él trabajó en la cruz para que nosotros podamos tener ¿qué cosa? Descanso. Entonces, eso es lo que Noemí quería para esta nuera que tanto había padecido, sufrido y que se había arriesgado todo por seguirla a ella, a su tierra y hacer de su pueblo y de su Dios su Dios. Ese descanso no es sentimental, ¿ok? Lo que Noemí quiere para su nuera no es un descanso sentimental ni tampoco romántico. En la cultura bíblica, descanso significaba seguridad, estabilidad, protección y futuro. Y Noemí no está buscando emociones para Ruth. Está buscando, ¿qué cosa? Redención. Está buscando redención conforme al orden que Dios mismo había establecido. Dice el versículo 2, ¿no es vos nuestro pariente con cuya criada tú has estado? ¿Quién es vos? Un pariente de Elimelech.
por ende, pariente de ellas, en aquel momento de tanta necesidad, de escasez y de inseguridad con respecto al futuro. El plan de Noemí propone algo. El plan que ella tiene en mente no es improvisado ni es carnal. Está anclado en una realidad legal que Dios mismo había establecido. La figura del pariente redentor. Dios en su ley había previsto qué hacer cuando una familia quedaba vulnerable, cuando una viuda quedaba expuesta, cuando una heredad estaba en peligro de perderse. La redención no era una ocurrencia humana, era una provisión divina. Cuando uno lee Levítico, el libro de la ley, capítulo 25, 23 al 28, encontramos la provisión de Dios. Dice Levítico capítulo 25, 23 al 28. Dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se le devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo, y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. El 25 nos habla de la figura de un redentor, de la familia que se encargará de redimir la tierra, las posesiones y otorgar nuevamente un estatus y vida a aquella familia en gran necesidad que tal vez lo había perdido todo y que no tenía cómo responder ante las necesidades y ante los problemas. Aquí lo que aparece no es un acto de caridad, esto es una responsabilidad legal. Así que por lo tanto, hay una figura en la ley que establece lo que hay que hacer. A esa figura está apelando ¿quién? Noemí. ¿Para favorecer a quién? A Ruth, su nuera, y al mismo tiempo a ella misma. El Goel, el pariente redentor, aparece en 4 funciones principales. Primero, redimir la tierra familiar, redimir a un familiar vendido como esclavo, que es lo que tenemos en Levítico 25, 47 al 49. En segundo lugar, preservar el nombre mediante descendencia, que es el levirato que aparece en Deuteronomio 25, 5 al 10, por medio del cual si un hombre muere y la mujer queda viuda, pues el hermano debe levantarle descendencia a ese que murió. Era, en tercer lugar, como un defensor legal, el defensor, el vengador de la sangre. Cuando una gente cometía un delito y se metía en una ciudad de refugio, esta persona era el encargado de pagar, de redimir a esta persona, de que se cumpliera la ley y la justicia y darle lo que la persona necesitaba. En resumen, la ley establecía que el pariente redentor debía rescatar la tierra perdida, liberar al familiar esclavizado y preservar el nombre de la familia. Aquí es fundamental notar algo que el texto quiere que veamos con claridad. Dice los versículos del 3 al 5 de Ruth, capítulo 3, te lavarás pues y te ungirás, y vistiendo de tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer aquel varón. ¿Quién es la que está guiando este proceso? ¿Quién es la que tiene la idea? ¿Quién es la iniciativa de conseguirle un futuro de descanso a Ruth, su nuera? ¿Quién es la persona que conoce lo que hay que hacer? Lo que el autor nos está mostrando es que Ruth no sabe todo lo que está haciendo, pero Noemí
sí lo sabe. Ruth es extranjera, no creció bajo la ley de Israel, no domina los códigos culturales ni legales del pueblo. Noemí, en cambio, es israelita, conoce la ley, conoce las costumbres y entiende cómo funciona la redención. Por eso el plan no nace de la ingenuidad de Ruth, sino de la sabiduría de Noemí. Aquí hay un choque cultural, pero hay una persona dispuesta aquí a abrir la puerta, ayudar a entender, a comprender cómo es que funcionan las cosas en esta nueva sociedad en la cual Ruth está viviendo. Ruth no improvisa. Ruth obedece una instrucción guiada. Perfecto. Todo lo que Noemí le dijo, Ruth lo obedeció. Versículos 6 al 9. Hay detalles que se quedan, pero no todos tienen que estar en una predicación. Así que Ruth simplemente obedece lo que Noemí le dijo. Cada paso que da está dentro de lo culturalmente aceptado y legalmente reconocido en Israel. Esto es crucial porque elimina de raíz cualquier lectura romántica o erótica del pasaje. Yo recuerdo que cuando comencé en la vida cristiana, después que fui bautizado, supe que en el Seminario Bautista de La Habana se abría un curso para misioneros o algo así, y yo me inscribí en aquel curso, primero que se dio, después dieron unos cuantos más. La bendición fue que nos dieron muchos libros y que gracias a Dios lo pude terminar, pero dentro del módulo había un libro que se llamaba Ruth, un idilio amoroso en las estepas de Moab, o en la tierra de Moab. Y ese título está muy bonito, muy inspirador y muy sugerente, pero no es lo que habla Ruth. Aquí no hay una historia de amor, no es una historia romántica, no es una historia erótica. No tiene nada que ver con eso. El gesto, la esencia, el propósito de este libro es que podamos entender cómo una persona obedece, se apropia de lo que Dios ha establecido para honrarle, glorificarle y exaltarle. Esa es la idea. Aquí no hay una química que se da entre Ruth y vos. No, aquí la química tiene que ver con Dios, con obedecer, con exaltar, con glorificar el nombre de Dios, con poner en práctica su palabra. Y al hacerlo es que Dios propicia esta relación, que obviamente tiene que haber tenido amor y pasión y todas las demás cosas, pero eso no es la esencia del pasaje. Eso vino después, pero no es lo que el libro está tratando. El gesto que habla aquí, Noemí le dice a Ruth, esta noche vos, terminó la cosecha, va a estar, ¿qué cosa? Separando la paja del grano. ¿Dónde se hacía? En la punta de una loma. Y se hacía de noche, cuando el viento soplaba. Vos esta noche va a estar haciendo eso. Pero eso va a terminar en algún momento y él tiene que, después que coma y que beba, acostarse a dormir. Tú vas a ir que nadie te conozca. ¿Ok? Y cuando tú miras dónde él se acostó, dónde él va a estar, tú vas a ir cuando ya él esté profundamente dormido y vas a hacer lo que ahora les voy a contar. Cada paso, les decía, es meticulosamente preparado por Noemí y meticulosamente cumplido ¿por quién? Por Ruth. Y entonces Noemí le dijo, cuando él se duerma, vas y le descubres los pies y te acuestas a sus pies. Este gesto de descubrir los pies no es seducción. ¿Ok? No es que ella fue a acariciarle los pies o hacerle cosquillitas en los pies para despertarlo y lograr alguna cosa. Esto es un gesto cultural de humillación voluntaria por medio del cual se solicitaba protección. Por eso es que ella se acuesta a sus pies. ¿Ok? Ruth se coloca a los pies de Boaz expresando dependencia. Y cuando ella habla, no habla de sentimientos, sino de ley. El texto dice que cuando Boaz se estiró
tocó el cuerpo de una persona. ¿Ok? Y entonces él preguntó, ¿quién eres? Y ella dijo, yo soy Ruth, tu sierva. Culturalmente, lo que iba era esto: extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres, ¿qué cosa? Pariente cercano. Es una fórmula establecida. Ella apela a esa fórmula. No existía un ritual rígido o un manual ceremonial para esto, pero sí existía un marco cultural y legal claro. Ruth no está siguiendo un rito mágico. Está actuando conforme al espíritu de la ley redentora de Dios. Por lo tanto, no es una novela romántica. Es una historia de fe que confía en que Dios ya había pensado en el rescate antes de que la necesidad apareciera. Cuando tú descubriste que tú eras pecador, necesitado y perdido, a esa hora no fue que Dios inventó un redentor. Ya Él lo había provisto. Y Él había provisto el camino, la forma, la manera para que tú pudieras beneficiarte de la justificación por la fe que Cristo logró para todos los que creen en la cruz del Calvario. Esto es muy parecido a lo que ocurre en Génesis 47, cuando Jacob se inclina ante José. ¿José qué cosa era? El gobernador de Egipto. No era romanticismo. José siendo el padre de Jacob siendo el padre de José, lo que hizo fue reconocer su autoridad y dependencia. Por eso se inclinó. Nadie en la Biblia entiende estos gestos como seducción. Se entienden como sumisión y solicitud de protección. Cuando tú te postras delante de Dios, cuando tú te arrodillas delante de Dios, cuando tú imploras protección delante de Dios, delante de Él de rodillas, lo que estás pidiendo, ¿qué cosa es? Lo que estás mostrando, ¿qué cosa es? Que tú eres frágil, que tú eres débil, que necesitas, ¿qué cosa? La protección, el cuidado, la provisión de Dios. Amados hermanos, aquí aprendemos algo esencial. Dios no improvisa soluciones para su pueblo. Él ya ha provisto el camino de redención. ¿Dónde? En su palabra. Si estás perdido es porque tú quieres, porque ya Dios marcó el camino, ya la puerta está abierta, ya lo que hacía necesitaba alguien para ser redimido, ya se hizo. En segundo lugar, porque Dios en su tiempo levanta un redentor idóneo que actúa con gracia y fidelidad a la justicia. Es decir, ¿por qué afirmamos que Dios en su plan provee un pariente redentor que da descanso a su pueblo? Porque Dios ya lo había levantado, un redentor idóneo. Así que la respuesta de voz es el clima del capítulo 10. Dice el versículo 10, y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Vos bendice a Ruth. Reconoce, ¿qué cosa? Su integridad. Cuando vos dice que Ruth ha hecho mejor su postrera bondad que la primera, no está hablando de romance. Está simplemente reconociendo su fidelidad al pacto. ¿Qué vimos en el capítulo número 1? Lo que dijo ahorita. Cuando ella decidió ir en pos de Noemí, le dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Eso fue una cosa grande que se hizo. Pero ahora lo que está haciendo Noemí es aún mayor. Está simplemente mostrando públicamente que ella se ha acogido al pacto de Dios, que ella está entrando, funcionando y apropiándose de todo lo que ese pacto establece, los mismos derechos que deberes. Así que por lo tanto, Él la está reconociendo, Él la está alabando, halagando por este acto de bondad que ella ha hecho. La palabra que usa es Hesed, lealtad fiel que se expresa en obediencia costosa. Ya le dije, Ruth es una persona que lo había dejado todo para seguir a su suegra, pero ahora muestra una fidelidad aún mayor. Renuncia a opciones legítimas y más fáciles. Yo no sé si vos era bonito o era feo. Yo no sé si era atlético o era, ¿cómo se diría atlético? Lo contrario.
sedentario, gordo, no sé. No me lo describe el texto. No me dice cómo era. Ok, la Biblia dice que David era rubio, pero podía ser rubio y ser feísimo. Ok, porque hay rubio feo. Ok, entonces no es importante el detalle, lo importante es que lo que ella hizo, de acuerdo al pacto, de acuerdo a la ley, mi pariente redentor eres tú, seas bonito, seas feo, gordo, flaco, rico, pobre, lo que sea, no me importa, yo simplemente estoy siendo fiel al pacto, yo estoy siendo fiel a la ley que Dios ha establecido. Ella no buscó un joven. Ella no buscó a alguien pobre o rico. Ella simplemente se estaba sometiendo al camino redentor que Dios había establecido. Ruth no actúa movida por el deseo ni por conveniencia personal, sino por compromiso con Dios, con su pueblo y con la preservación del nombre y la heredad. Ella no estaba buscando algo ni siquiera para sí misma. Estaba buscando redimir el nombre de Kelión, su esposo, y en ese nombre, el nombre de Malón y el nombre de Elimelech, su suegro, era lo que ella estaba haciendo. Por eso Booz la bendice, porque reconoce que lo que Ruth está haciendo no es ni impulsivo ni romántico, sino profundamente fiel al plan redentor. Y yo quiero que entiendas una cosa, yo estoy hablándote mucho de Ruth, yo estoy hablándote mucho de Noemí, y te estoy hablando mucho de Noemí, pero de Booz, pero quiero que entiendas que el protagonista de esta historia no es ninguna de esas tres personas. El protagonista es Dios, que provee, que en su providencia guía, que en su providencia ha establecido cómo se logran las cosas, cómo se hacen las cosas. Y estamos viendo cómo Dios también está moviendo a esta gente en este camino que Él previamente había establecido. Vos entonces, después de reconocer esto, afirma su disposición a redimir, dice el versículo 11. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, te tengo una mala noticia. ¿Cuál es? Hay otro pariente que es más cercano que yo. Así que inmediatamente Bor introduce un elemento crucial. Hay otro pariente redentor. No era un gesto simbólico ni romántico. Esta acción de redimir, esta acción de convertirse en un pariente redentor, implicaba compromisos reales y pérdidas potenciales. Al Booz asumir este reto, estaba asumiendo responsabilidades ajenas. ¿Las de quién? Las de Elimelech, las de Mahalón y las de Kelión, difuntos, pero que contaban en la lista. Booz estaba invirtiendo recursos propios para pagar por una tierra que a final de cuentas no iba a quedar a su nombre. Booz estaba protegiendo a una viuda vulnerable, pero para preservar un nombre que no sería el suyo. Era el nombre de otro hombre. La redención bíblica nunca fue barata. Siempre ha implicado un gran costo. Vos demuestra ser un redentor idóneo, no solo porque quiere redimir, sino porque respeta el orden de Dios. Dice el 13, pasa aquí la noche y cuando sea de día, si Él te redimiere, bien, redímate. Mas si Él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Así que Booz se compromete. Él lo hará, pero solo si el otro redentor más cercano no lo hace. Él no fuerza el proceso, no manipula, no presiona, no muestra urgencia carnal. Lo que muestra a todas luces, que aquí una vez más repito, no hay pasión sexual o romántica. ¿Está entendiendo esto, Qué bonito. Qué extraordinario. Que un hombre quiera unir su vida a la de una mujer.
para honrar a Dios, para glorificar el nombre de Dios, para exaltar el nombre de Dios. Extraordinario. Aquí hay integridad, claridad y disposición a asumir el costo. Aunque los tiempos son oscuros, hay alguien con luz que sabe que Dios no avanza su plan mediante trampas, sino mediante fidelidad. Vos se muestra como un redentor idóneo. ¿Saben por qué? Porque no viola la justicia para hacerlo. No la viola. La pone en práctica. Como David, cuando tuvo oportunidad de matar a Saúl y resolver el problema rápidamente, ¿qué dijo David? No extenderé mi mano contra el ungido de Jehová. Prefirió esperar a que Dios actuara conforme a su tiempo, antes que adelantarse por conveniencia. Vos actúa con ese mismo espíritu que busca Rod. Exaltar el nombre de Dios, la justicia de Dios, darle lugar a Dios en esta historia. Amados hermanos, la actitud de vos nos enseña algo crucial. La verdadera redención siempre camina al ritmo de la justicia de Dios. Dios es el que estableció el camino. Dios es el que justifica. Dios es el que hace la obra. Dios es el que en su tiempo da la redención a su manera, a su forma. Así que este hombre no se acelera por conveniencia. Este acto de redimir no se detiene tampoco por miedo. Espera, confía y actúa cuando corresponde, como es la redención. La gracia nunca contradice la justicia. Tú eres salvo por gracia, pero no porque se violó ningún acto, ningún protocolo, ninguna regla, ni ninguna norma para que tú fueras salvo. Hubo uno que cumplió la justicia perfecta de Dios para hacernos a nosotros salvos. No se violó ningún paso contigo. ¿Ok? Lo mismo estaba haciendo ¿quién? Vos. Aquí el texto destruye muchos argumentos comunes. Si alguien dice lo importante es resolverlo rápido, Ruth 3 responde: la redención de Dios no se acelera violando el orden de Dios. Si alguien dice si la intención es buena, Dios entiende los atajos y los acepta, la Escritura responde: Dios honra la integridad, no la prisa. Si alguien dice la ley estorba, la gracia libera, este pasaje muestra que la ley aquí es el instrumento por el cual Dios protege al vulnerable. Si alguien romantiza el texto, Ruth 3 lo corrige. Aquí no gobierna la pasión. ¿Qué gobierna? La obediencia. Y si alguien dice no puedo descansar hasta ver el final, este capítulo enseña que el descanso comienza cuando confiamos en el carácter del Redentor, no cuando controlamos el desenlace. La fe verdadera sabe esperar, porque sabe que Dios no solamente quiere redimir, sino redimir justamente. Se somete el Redentor a la justicia de Dios. Y en tercer lugar, ¿por qué afirmamos que Dios en su plan provee un pariente redentor que da descanso a su pueblo? Porque en el Redentor provisto por Dios, su pueblo encuentra descanso y esperanza. Dice Ruth 3, 14 al 18. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima. Y ella se fue a la ciudad. El capítulo termina de manera sorprendente. No hay boda, no hay una resolución pública del conflicto, no hay un final cerrado. ¿Cómo termina el capítulo? Espera. Espera. Pero esa espera no es con ansiedad, sino con ¿qué? Con relajación, con descanso. Vos proteges la honra de Ruth, que nadie te vea. Le da provisión tangible y le envía con una señal clara de su intención o compromiso. Vos le dio abundante comida.
6 medidas de cebada. A veces podemos irnos un poco adentro en lo que es la numerología bíblica y un poco que especular con lo que significan los números. Otras veces no es saludable. En este pasaje puede que podamos tener alguna comprensión. El número 7 es el número perfecto. Y el número 6, ¿qué muestra? Bueno, lo que muestra en base al contexto tal vez sea que el final no ha llegado, pero está como, está próximo. Te voy a dar 6 medidas de cebada. Eso es una cantidad abundante. Obviamente, ella pudo cargarla para que llegara a su casa con abundante provisión. ¿Qué faltaba para el 7 para que se completara todo? Un tilín. Es simbólico que no fueron 3 ni 4, fueron 6. Y que lo faltaba para cerrar el compromiso, ¿cuánto era? Una medida. Noemí, al verlo, dice una palabra cargada de teología en el versículo 18. Dice que cuando llegó a donde estaba su suegra al 16, esta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. ¿Quién sabía lo que significaba cada cosa? Noemí. Y entonces dice Noemí en el 18: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto. ¿Cuándo? ¿Cuánto falta? Un tilín. ¿Ok? Así que espera. Esperar no es pasividad, es descansar en la certeza de que Dios ya ha puesto la obra en manos fieles, en las manos del que no descansará hasta conseguirlo. Ruth puede descansar no porque todo esté resuelto, sino porque la redención está en marcha bajo la providencia de Dios. Es como Israel en la noche de la Pascua. La sangre estaba en los dinteles, pero estaban todavía ¿dónde? En Egipto. La liberación no se había consumado, pero el juicio ya no los tocaría. El descanso vino antes de la salida. Amados hermanos, aquí aprendemos que el descanso del pueblo de Dios no depende de ver el final, sino de conocer quién está en el asunto. ¿Y quién es el que está? Es Dios. ¿Quién gobierna el proceso? Dios. La esperanza no está en controlar el resultado, sino en confiar en lo que llega a la consumación, en aquel que ha prometido actuar. Concluyo. Ruth llegó a la era, aquella noche, vulnerable y expuesta, pero regresó ¿cómo? Con provisión, con dignidad y con esperanza. La redención aún no se ha consumado, pero el descanso ya empezó. Todo lo que vos anticipa aquí, ¿quién lo cumplió perfectamente? Cristo lo cumple perfectamente. Cristo es el Redentor cercano que toma forma humana, que se hizo como uno de nosotros. Cuando uno lee el libro de Filipenses, capítulo 2, del 5 al 11, ¿qué encontramos? A nuestro pariente Redentor. Dice aquí: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Tenía que morir él? ¿Tenía que hacerse hombre él? ¿Tenía que dejar los cielos y venir a este mundo a padecer como uno de nosotros? ¿A vivir nuestra angustia, nuestra hambre, nuestra necesidad, nuestra sed, nuestro frío, nuestro calor? No. ¿Tenía que exponerse él a hombres malévolos, perversos, impíos? ¿Tenía que hacerlo?
Tenía él que entregar su vida, siendo el santo, el justo, el perfecto, el bueno, muriendo como un delincuente para salvar a quién, a los impíos, a los delincuentes, a los malos, a los soberbios. ¿Tenía que hacerlo él? No tenía que hacerlo. Pero él es nuestro pariente redentor. Él lo hizo para cumplir la ley de Dios. Él es el redentor legítimo que cumplió la ley. Es el redentor idóneo que con toda obediencia pagó el precio por nuestros pecados, sustituyéndonos a nosotros en una cruz que no era para él. En la cruz, Dios no solo mostró compasión. ¿Qué hizo Dios? Satisfizo su justicia y aseguró la redención de su pueblo. ¿Y quiénes son su pueblo? Todos aquellos que creen en él. Si tú no eres cristiano, la Biblia no te llama hoy a mejorar, sino a arrepentirte de tus pecados. Deja de confiar en tus obras, deja de negociar con Dios, deja de intentar justificar tu pecado. Delante de mí lo podrás hacer, pero delante de los ojos de Dios todas las cosas están abiertas, todas están reveladas y Dios sabe quién tú eres. Cree en Jesucristo, el Cordero que Dios dio en lugar del pecador y que con su sangre redime de toda culpa y condenación, porque Él pagó el precio de tus pecados. Él se dio para comprar tu salvación, tu libertad y tu vida eterna. Él un día, ¿qué hará? Un día volverá en la consumación de todas las cosas a reinar por siempre. Y Él promete que todos los que creen en Él estarán con Él en su reino. Pero que los que no creen en Él, ¿a dónde van? A un lugar de tormento, de condenación eterna, de donde no hay salida. No te quejes si mañana estando en ese lugar te toca el dolor y el sufrimiento, porque delante de ti se abre una puerta. Hay un pariente redentor que dio su vida para salvarte. Y tú, mi hermano, aprende a esperar y descansar mientras llega la consumación, el final. No porque todo esté resuelto en nuestra vida, sino porque el Dios que comenzó la obra y la terminará, no abandona a los suyos. Dios está todo el tiempo a nuestro lado. Dios está todo el tiempo socorriéndonos, auxiliándonos, bendiciéndonos, proveyéndonos, cuidándonos, para que ninguno se pierda, para que ninguno se desvíe. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. No estamos en el final, pero el final llegará. Y el que está en Cristo está seguro. Y el que está en Cristo puede descansar mientras el día llega. Bajo la providencia de Dios, el descanso es real, porque Cristo, nuestro fiel Redentor, ya pagó el precio y su promesa es como segura. En Él está nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra alabanza, nuestra gratitud. Nuestro pariente Redentor. Era lo que Ruth necesitaba y ya Boaz había sido levantado por Dios previamente. Es lo que hoy el mundo necesita y ya Dios hace 2000 años proveyó un Redentor que murió por nosotros en la cruz. Ese es nuestro mensaje. Recordemos, un pariente redentor que da descanso a su pueblo. Dios en su plan, ¿qué hace? Provee. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio, la bendición, el gozo que nos da a entender, Señor, que tú has provisto un Redentor que como nosotros, pero sin pecado, pagó nuestras culpas. Gracias por la historia de tu palabra. Gracias por la redención que tú has obrado para todos los que creen. Ayúdanos a gozarnos en ella y a proclamarla hasta lo último de la tierra y hasta el final de nuestras vidas. El día llegará, Señor. Estamos tranquilos, esperando la consumación de todas las cosas, en la cual tu Hijo vendrá a reinar y todos los que creemos en Él, pues reinaremos con Él por los siglos de los siglos. Confiamos en ti, esperamos en ti. Te pedimos todo y te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.